Que Dios lo perdone. Diciéndole, ustedes no tienen nada que ver en esto, déjennos a nosotros. Entonces, otra vez ocupa el argumento de decir, usted allá, dedíquese a lo suyo, calladita, y déjenos a nosotros predicar. Cocine, eso finalmente... Eso es, pero sabéis que a mí también me llama la atención nuevamente en que una persona, que un líder religioso, un líder espiritual, que supone que tiene una conexión especial con Dios y todo, anule al sexo femenino. Pero anulan al sexo femenino. O sea, es como que es súper raro que te enseñe a ser como machista, dueño de la verdad, las mujeres no se merecen espacio. Es raro, me parece extraño. Claro, generológicamente sus dichos pues quedó la escoba a través de internet, las mujeres protestaron y muchos hombres inteligentes también salieron en defensa del género femenino. Pero bueno, sigo con estos líderes religiosos que se mandan frases. Esto lo voy a leer porque está difícil, ¿ah? Este es un líder musulmán que critica a las mujeres musulmanas que no usan el velo. Esto partió porque en una charla... Sí, en una charla donde estaban los musulmanes, una mujer que era oradora ahí apareció sin el velo. Y además se fotografió en esta misma con hombres conversando sin el velo. Y esto fue lo que él dijo en contra de él. Perdón, para ellos es terrible. O sea... Las mujeres musulmanas que asisten a actos públicos sin velo se comportan como prostitutas occidentales. Hasta ahora, solo los saudíes han sido capaces de mantener a estas mujeres bajo control. Pero en todo el mundo islámico están surgiendo este tipo de mujeres que bajo la reivindicación de los derechos de las mujeres están perdiendo su islam y tratan de destruir el islam. Sheikh Abdul Aziz Al-Sheikh, máximo líder musulmán en Arabia Saudita. El máximo. Imagínate. Aziz Al-Sheikh ya siempre se está despachando así como de este calibre. Sí. Oye, faltó que pareciera con los dedos así. Él dijo que era una conducta intolerable. Una conducta pero el mensaje al occidente, a todos nosotros, a todos ustedes. Somos prostitutas, Ustedes, miren lo que les dijo. Si esa es la yihad. Claro. Es una guerra fundamentalista contra nosotros los pecadores. Claro. Sí, Y por eso en Francia se hizo una ley para que todas las mujeres que estuvieran con el burka, que se llama, se lo sacaran. Si usted va a vivir en Francia, se lo saca. Sí. Claro. Así. Pero es que a mí me parece que de verdad, además, o sea, ¿en qué mundo seguimos pensando que las mujeres son de segunda categoría, que las mujeres están hechas para... Sí, pero a mí me parece tremendo. Esto fue un foro económico. Era una mujer que además una empresaria muy exitosa y todo, y fue criticada y fue tratada como conducta intolerable, que ella se acercara a un grupo de hombres en un break, que hubo un coffee break, esos típicos espacios, y fue fotografiada sin el velo. Entonces era, imagínate, prostituta además de Occidente. que el pastel entienda que lo trajeron al mundo a través de la mujer también. Claro, qué raro eso de pisarse Ahora, la cola absolutamente. Yo pienso, bueno, igual que todos ustedes, ¿no? Acá totalmente en contra, pero también trato de entender sociológicamente, digamos, que está hablando una persona que viene de una cultura, digamos, que... Completamente distinta. Claro, totalmente distinta a la nuestra. No lo estoy justificando, ¿no? Pero es chocante, o sea, cómo estamos las mujeres en igualdad de condiciones en los años que vivimos y que por esos lados se trate así, una mujer se denigre, que no pueda manejar, que no pueda andar sin que velo, tenga que caminar detrás que no del se pueda hombre. valer por sí misma. Pero lo que pasa es que el argumento es tan ¿Cómo malo. se deben sentir? Yo me pregunto, ¿cómo se deben sentir ellas como mujer? O sea, nosotros como turistas por ahí vestidas así somos Es lo mismo, porque yo sé que yo llego a mi país y me da lo mismo. El argumento- Pero ¿sabes qué Laurita, pasa con no estas es tan mujeres terrible cuando para las salen? mujeres. No, pero para y ellas que vuelven, están allá, claro, que no porque conocen otro crecieron en mundo, eso. es parte de su su idiosincrasia, de su realidad. El tema es cuando se enfrentan a otro tipo de vida que se dan cuenta que en verdad la que ellas tienen es una cagada. Es que el argumento es muy malo y siguiendo un poco lo que decía la Mariela, sí, evidentemente es de una cultura distinta, pero por lo menos yo, no porque sea de una cultura distinta a la mía, voy a encontrar que es bueno. Claro. A mí no me parece malo, me parece cavernícola. Y no solo eso, sino que además él no se encarga de hablar de las mujeres de su cultura. Claro. Se encarga de hablar de ustedes. Por eso te digo una como De las turista, mujeres que no imagínate. son de su cultura. ¿Y O qué te sea, digo? él además de basurear a las mujeres de su cultura, se da el lujo de basurear a las occidentales, que además las trata de prostitutas. Entonces la pregunta es, perdón, Es una ¿él falta tiene de conocimiento tan fehaciente del comportamiento de las mujeres occidentales para tratarlas de Felipe, prostitutas? si él- No eso tengo idea. Felipe, eso no tengo la menor es idea. lo que menos le importa. Pero pues. obvio. Pero se toma el derecho, pero se toma el derecho de hacerlo. diciendo, Occidente es Satán por para eso esta estoy gente. diciendo que uno Estos no tipos puede se casan. ocupar de argumento Sí, decir, sí. Hasta 4 mujeres tienen. Con varias. uno no puede ocupar de argumento decir que eso es una cultura distinta a la nuestra.
porque él no está hablando de su cultura, está hablando de su cultura y de la nuestra. La nuestra. Claro. Lo bien que le ¿Me explico? gusta una Es prostituta un patúo, a por nosotras, donde entonces. lo tomé, me parece que es un patúo, un desubicado contra las mujeres de ella y con las de acá. O sea, Un huevón. somos todas unas prostitutas, Digámoslo con líndalo. sus palabras, un huevón. Pero si quieren hablar de gallos raros, Brian Fisher nuevamente, ¿se acuerdan que yo les comenté hace un ratito atrás? Nuevamente, ¿sabes lo que dijo? Que él culpó a Bill Clinton, escuchen esto, del aumento de cáncer en Estados Unidos Pero era al por el cuello, al cuello y la cabeza. ¿Por qué? Producto de lo que él había hecho con Mónica Lewinsky hace unos años atrás. ¿En serio? Dice que ¿Un blue jab? el cáncer aumentó en Estados Unidos. Estas fueron sus declaraciones. ¿Aberrante les parece? You're aware of the example that was set by President Clinton in the Oval Office, what he did with the intern, the kind of activity they engaged in. And he told everybody, look, that's what we do, that's not sex. And an entire generation of young people believed him. And they imitated his example. Now, here's a story, Washington Times. HPV cancer risk spreads to head and neck. How is that virus spread? How does it get into the places where it can cause cancer in the neck and in the head? Well, because of people who practice the kind of activity that President Clinton practiced in the Oval Office and said, look, it's not really sex, it's safe, no problems here. And now we've got this rash of cancers of the neck and the head among our 20-something. Espérate, ¿Qué les parece? A mí me parece que es un monólogo divertido. ¿Qué en le serio. pasa? O sea, Pero, este monólogo es divertido. Yo tengo una duda existencial, y perdón la pregunta, pero cuando él se refiere a cuello y cabeza, se refiere al cuello uterino Y a la ca- y al glande. No sé. Yo- ¿Por que qué no. lo pregunto? Porque él al principio habla del papiloma. Sí, pues. Claro. ¿No es verdad? Sí. Entonces, perdón, pero ¿qué tiene que ver el papiloma con este cuello, con esta cabeza? Nada. No, Entonces, Feli, no. Pero puedo terminar, pero puedo terminar, No, sabía lo que hace pero puedo Felipe. terminar. No, este es sexo oral. ¿Puedo terminar? Sí, pues, obvio. Entonces, yo creo que si es así, ¿Está equivocado? está hablando puras hueás. Es muy Y gracioso si ese no es hombre. así, Es muy gracioso. peor todavía porque está No, divagando. yo les voy a contar algo bien importante. grave las Cuando dos yo escuché esto, lo leí, vi el video, lo busqué, todo eso, ¿Viste el video de Bill? me cagué la risa. Pero después nos pusimos a buscar información y llegamos a un estudio Sí. que dice que en Estados Unidos sí ha aumentado el cáncer. ¿Papiloma? Y es papiloma humano y esto tiene que ver con el sexo oral. Claro. O sea, es una aberración decir que Bill Clinton es el culpable de que haya aumentado. No, Bill Clinton es pero no es promotor una del sexo aberración oral. Oye, pero decir que se ha fíjate, Maca, aumentado pero producto del espérate, sexo Maca. oral. bueno, pero es un dato, claro. Tengan cuidado con lo que hacen en la casa. Ojo, porque a ese, y no es que le esté dando la razón a este tipo, pero ojo, que puede, No lo haga más porque la- puede que haya alguna relación, uno nunca Sí, sabe los yo creo tipos de que sí. relaciones que hay, y por eso hay ciertos joven casos que son muy divertidos, donde tú linkeas cosas y dices, mira, efectivamente, Sí, pues. producto de esto, se terminó en esto. Claro. Claro, Lo que pasa Pero es ¿cómo? que A ver, espérate, no entendí esa mezcla de... Mira, que muchas veces hay ciertas asociaciones que no tienen sentido, pero después tú conectas los puntos y Yo quiero efectivamente invitar a- hay un sentido. Claro, parece muy loco. Yo pienso igual que vos, ¿Cachai? ¿eh? Porque él puede haber sido un gran representador del sexo oral, digamos, y No sé como si que el lo puso estudio en de el que tapete tenga de una directa moda. relación, pero... Lo que pasa es que, insisto, el estudio dice que sí es real, que se aumentó la cantidad de cáncer, papiloma humano, producto del sexo oral. Eso es real. Aumentó y producto de eso. Lo que pasa es que él está diciendo que Bill Clinton Claro, es ¿qué el tiene que ver culpable Bill Clinton de que en haya esto? aumentado. Es como, él fue el Claro, porque, promotor por de que ejemplo, se haga. el lo sexo primero oral. que hay que hacer ahí, es ver No tener sexo oral. del momento en No, que lo voy se a sabe tener sexo oral. que Bill Clinton dice yo no tuvo sexo con Mónica Lewinsky, sino que ella lo que hizo fue sexo oral. Entonces, desde ese Su instante, cuando se conferencia de sabe, de ahí en adelante, establecer exactamente el momento en que él lo dice. Claro, ¿cuánto, Si es que ¿Cuánto? efectivamente cuánto comunicacionalmente aumentó se instaló esto en la población? práctica del sexo oral y como consecuencia del virus del papiloma y humano. puede ser. Porque Sí. si es así, está impecable, ¿no es verdad? Sí, po. Está impecable. Ahora, ¿Quién? si no tengo el número, Claro. si no tengo el dato, Claro. yo en este minuto puedo y da a interpretar, porque él no está citando nada, entre comillas, por lo tanto, al no citar nada, da espacio para la interpretación. Tal cual, ¿No es verdad? pues no, Ahora, sí. el tema Porque del espérate, sexo deja- oral, eso gustó no el es tema, ¿eh? sexo. Porque Felipe, bueno, déjame complementarlo Está muy con otro apasionado ejemplo. hablando de Mira, esto. lo voy a complementar con otro ejemplo. En Estados Unidos, cuando O.J. Simpson asesina, queda libre después, Sí. él maneja una Bronco. sí, Ese año Se pusieron de moda las fue Bronco. un éxito de venta la Bronco. sí, claro. Entonces Ahora, hay ciertos elementos Yo que- fíjate que me da la sensación que aumentó más, y esto es un carril, pero me da la sensación que aumentó más
el consumo de puros o habanos También. Y de mónicas. con Y de compras de con saxo. su perfume de mujer, para decirlo lo más elegantemente posible, ¿no es verdad? No entiendo. Que el sexo oral. Yo te lo explico ¿Por qué? después. Bueno, porque se supo que Mónica Lewinsky Claro. se ponía en sus partes íntimas Eso. los Ay, ¿el habanos que cigarrillo? Bill Clinton después fumaba. Humedecía el puro. Entonces, en una de esas. Yo no sabía eso. Fíjate que en una de esas. Natural. Pero Mónica. ¿Pero cómo? Qué creativo, ¿eh? Pero Mónica. Sorry. Está bueno. Y No lo digo cortaba yo. el puro también. Se ¿no? supone que eso provocaría algo especial Y te voy a dar ya desde la otro- ignorancia. otro Tiene que ver, ¿Y puedo tiene que dar- ver con un atractivo sexual para Bill Clinton, me Perdón, y imagino. puedo dar otro antecedente más. Voy a dar otro antecedente ¿De más qué fue la que China? tiene que ver con ciertas acciones en cierto tiempo que hace que cambien. Y vuelvo al tema al tiro. La edad de iniciación sexual de las mujeres en Chile y de los hombres en Chile ¿Qué? baja con el movimiento de los Pokémon y lo emo. Sí, po. No, si hay relación claramente en este tipo de situaciones, pero no deja de ser divertido Cuidado y con el atractivo. sexo Traigo oral, otra entonces. cosa completamente Precaución. distinta. Escuchen esto. Esto es un obispo Opus Dei, español. En Italia él se mandó la siguiente declaración que realmente son... Llega a ver la guata de escucharla, señor director. A ver este hombre. Un sondeo dice que el 90% de los discapacitados son hijos de padres que no han llegado puros al matrimonio. Javier Echeverría, obispo Opus Dei. Esto fue de verdad, imagínate cómo remeció el corazón, la cabeza de las familias de padres con hijos discapacitados. Aquí no hay ningún estudio, aquí no hay nada. Simplemente La palabra del Señor. Lo tiró claro, Opus Dei dijo que si tú no llegabas virgen al matrimonio, tenías como consecuencia tener un hijo con discapacidad. En definitiva, Así de hijos simple. del pecado, digamos. Eso es, diga. Pobres chicos. No, yo como periodista levanto la mano si este caballero lo hace en conferencia de prensa. Perdón, ¿me podría dar el nombre del sondeo? Claro. Sí, po. El No hay, sondeo. no existe, Fíjate que no hay. otra vez Especula. ciertos líderes Carril. religiosos, Carril. y con todo el respeto que me merecen, en particular El Opus ciertas Dei. congregaciones católicas y en particular el Opus Dei, se sienten no 3 ni 4, sino que como 5.000 peldaños más arriba de la masa. Entonces cuando te dice un sondeo y le dice un obispo Opus Dei, listo, existe el sondeo. Y el problema es que, y aquí sí, la gente argumenta y dice, no, si hay un estudio que dice que el 90% Hay alguien de del los Opus Dei que discapacitados son dijo. hijos de padres. Tal No, cual. y hay gente que escribe cartas al director del Mercurio diciendo esto, ocupándolo como argumento, pues, viejo. Claro, Y no obvio. se dan la pega de buscar el sondeo, porque si lo dice el obispo del Opus Dei, es porque el sondeo Es existe. ley. Yo modestamente diría, lo diga el Opus Dei, lo diga el Hogar de Cristo, lo diga la Fundación La Rosa o lo diga Juan Pérez. El sondeo primero averigua el sondeo ¿De dónde y de ahí me viene? formo opinión, ¿no es Dame verdad? la fuente, dame Claro, todo. aparte Pero yo fíjate creo que a mí que me tener un parece, hijo Laurita, de- perdón, lo más terrible de todo esto es que sabéis cómo tú podís enseñarle a tu hijo o a los más jóvenes, oye, no tengan relaciones prematrimoniales, no se acuesten con nadie, lleguen virgen al matrimonio, porque si no vas a tener hijos discapacitados. Tiene Imagínate razón. cómo puede ser una enseñanza eso a un joven, a tu hijo, no sé, me parece que el mensaje es tan Retrógrada. errado y tan absurdo además. Estúpido. Aparte, yo creo que cuando uno tiene un hijo discapacitado es por un tema, yo creo que genético. Claramente. es- Claramente, o sea, si tenéis dentro, fuera, yo tengo una hija fuera del matrimonio, nunca me he casado y soy madre, mi hija no es discapacitada, ¿cachai? No, o sea, es una Que tú aberración. estás ahí dentro del 10%. Es Lo que una generan estas personas, estupidez. lo que intentan es Según él. atemorizar con sus palabras. Y bueno, y haciendo una recopilación de todos los videos que acabamos de ver, en realidad vamos viendo que personas que están liderando y que nosotros escuchamos, o sea, nosotros también tenemos que tener criterio de lo que leemos, de lo que escuchamos, independientemente que sean Sí, pero hay católicos, gente que evangélicos, lamentablemente no tiene Opus Dei. ¿Sabes lo que Igual es pasa? molesto. Yo te voy a decir algo. ¿Sabes lo que pasa? Lamentablemente Que no este tienen líder, criterio. Sí. porque hay ciertas, los otros líderes bautistas quizás llegan a otra audiencia, otros públicos. Claro. Pero este señor, obispo Javier Echeverría, llega a una audiencia que es clave y que es tomadora de decisiones. Claro. Que ellos dicen, Potente. compadre, es verdad, así que no hay pastilla el día después, no todos se casan, ¿cachai? Entonces Pero aquí ustedes quieren escuchar va un a un poquito. grupo que toma la decisión, pues. Importantes, pero ¿sabes qué? El La lobby. defensa de esto fue, como las palabras fueron dichas en italiano, porque él estaba en Claro. Italia en ese minuto, el Opus Dei justificó el hecho diciendo que debió tratarse de un equívoco, debido al no perfecto conocimiento del idioma por parte de Echeverría. Y que es probable que haya usado Lo sacaron y de que es contexto. probable, déjeme terminar, que haya usado la palabra
discapacitado, queriendo decir otra cosa. Hay que excluir que Echeverría hablase de retrasados físicos y mentales en sentido propio. El suyo era un discurso coloquial. Ha proporcionado este dato científico refiriéndose más bien a los niños seropositivos. O sea, él dijo que los hijos de mujeres y hombres que han tenido relaciones prematrimoniales tenían, según la explicación que dio, tenían más posibilidades de ser seropositivos. Ese fue el mensaje que mandó, el comunicado que mandó el Opus Dei posterior al reclamo de las familias con hijos discapacitados. O sea, seguía hablando una pelotudez, no, el mensaje sigue siendo errado. Es muy peligroso cuando uno dice, porque esto es, pasa esto otro. Porque son muchos los elementos. Porque estás asegurando, aparte. Claro, son muchos los elementos a considerar, ¿no es verdad? Y las variables no son una, pueden ser muchas más. Sí. Entonces, al final, no es que, oye, si tú tienes relaciones prematrimoniales, te va a pasar esto. No. Si tú tienes relaciones prematrimoniales, lo más probable es que tiene que ver con esto, y te va a pasar esto y esto otro. Pero también yo puedo decir, si tú no tienes relaciones prematrimoniales, te va a pasar esto. Claro. También va a pasar, obvio. Claro. Pero porque ocupaste muchas variables para el estudio. Entonces acá yo soy mal pensado. Y tiendo a creer siempre que cuando tú quieres extremar el argumento, ocupas una variable y de la variable la recoges de allá y la tomas como la razón por la cual finalmente es un pecador. Felipe, ¿con qué intención una persona como él dice una frase así? Porque el Opus Dei va en contra de las relaciones prematrimoniales. Siempre a través del miedo. Seguir manejando y manipulando las mentes inferiores. Pero por cierto, el miedo y que tiene que ver con el purismo, que tiene que ver con el cuerpo, que tiene que ver con el sexo. El problema es que cada vez más la Iglesia y en general la Iglesia Católica justamente se va quedando sin argumento del tema del cuerpo, que por Dios, que han hecho gárgaras con el cuerpo. Hay que recordar que hasta hace 20 años una mujer que estaba, comillas, separada de su marido, cierro comillas, era mal vista si entraba a la iglesia. Es verdad. Claro. Entonces cuando la iglesia empiezan a aparecer casos de abusos, de problemas relacionados justamente con lo que ellos durante siglos se encargaron de decir, que daba lo mismo casi si te equivocabas en el trabajo, que daba lo mismo si es que robaba. Era pecado, pero la carne, el pecado de la carne, era casi un pecado mortal. Entonces, claro, se te empiezan a ir esos fieles que te seguían a rajatabla y tienes que ocupar estos argumentos para que esos últimos que te van quedando no se te vayan. Esto no es una buena publicidad para el matrimonio, porque si tú lo veis de cierta manera... Si yo le digo a este padre, señor Echeverría, ¿sabe qué? Yo tuve relaciones sexuales antes de llegar ahora a casarme. Y usted acaba de decir que el 90%, o sea, yo estoy dentro del 90% que puedo tener un hijo con discapacidad, entonces mejor no me caso. Porque el matrimonio no me está asegurando ni nada, ni la bendición, usted no me está ayudando. O sea, entonces mejor, ¿saben qué más? Todos los que tengan relaciones antes del matrimonio, no se casen, po. O no tengan hijos, claro, no tengan hijos, porque en realidad el riesgo es muy alto. Pero claro, a mí me parece que el tema acá, yo insisto, estos mensajes, estos líderes espirituales que mandan estos mensajes errados a criterio de todos nosotros acá, usted en su casa decide si lo encuentra errado o no errado, a mí me parece que el riesgo es tan alto como la cantidad de seguidores que escuchan este mensaje y se apropian de este mensaje equivocado. Claro. Eso es el tema. Eso fue el mensaje del líder espiritual. No crean cualquier cosa que les digan, por favor. Si yo les digo que el año 2010 se fabricaron 14.000 millones de cigarrillos en Chile, ustedes me dirán, bueno, es una cifra 1.000 millones tremenda. Por habitante en Chile. Y te demuestra, ¿no es verdad? Te demuestra finalmente que es un producto muy bueno. Es un producto que te genera placer, ¿no es verdad? Es un producto que te asocia efectivamente a ser cool, a ser bacán. Glamoroso. El problema está en que puede ser, pero hay un alto porcentaje de manipulación y de la peor, la química, cómo las tabacaleras manipulan a los fumadores para que estos consuman más cigarrillos. A la vuelta de comerciales, se lo contamos acá en Asesor. Bueno, me gusta ese tema. Me gusta el tema. Que tu celular sea el fiel reflejo de tu música favorita es gracias a Movistar y Sonora. Sonora es una aplicación que te permitirá descargar y escuchar en tu smartphone millones de canciones de tus estilos favoritos. Y lo mejor de todo, es gratis, como contratando planes multimedia desde 25.000 pesos y envía gratis Sonora al 7.300 para activarlo. Vive Smart, comparte Smart, porque Movistar compartida la vida es más.
Felipe, por favor. Mientras en el Congreso se está discutiendo este proyecto que busca endurecer, ¿no es verdad?, las restricciones para las personas que fuman en lugares públicos, a propósito de aquello, nosotros hicimos un estudio consensuado y llegamos a establecer un tema. ¿Cómo las tabacaleras nos manipulan para poder fumar? Porque hay toda una manipulación de por medio, no solo vender un producto y que tú lo compres. Claro. Hay una manipulación. Vamos a ir con la gráfica, señor director, rápidamente, por favor, para que le pongamos ritmo a esto. A ver. Respecto a Chile. A ver. Esto fue el año 2010, según Euromonitor International, que es una entidad que se dedica justamente al estudio de este tema. 14.000 millones de cigarrillos se fabricaron. 28.000 puntos de venta hay a lo largo de Chile. Y eso que según la última ley antitabaco se restringió la cantidad de lugares y ya no se puede vender en cualquier parte como se podía vender hasta hace 4 o 5 años. Cerca de los colegios no. Como por ejemplo, 48.000 millones de pesos de utilidades obtuvieron las tabacaleras. 48.000 millones de pesos en utilidades. Fíjense que se pronostica que el volumen de ventas aumente durante los próximos 5 años a casi 15.000 millones de unidades de cigarros. Con todas las restricciones que se han hecho, no sirve de nada. No se ha logrado nada. Al contrario, en vez de gastarte plata en publicidad, toman para adentro y siguen fumando igual. O sea, el negocio es fantástico, es el único negocio que no necesita de publicidad, que tiene restricciones ya, o sea, en los espacios públicos casi en ninguno está permitido fumar. O sea, de hecho, al principio, ¿te acuerdas la ley? Que era como en los restaurantes, algunos había, ahora algunos simplemente no tienen para fumadores. Claro. O sea, cada vez más difícil fumar y cada vez ganan más plata. Más prohibido es la cosa, más le gusta a la gente. Ya estamos a día viernes. Claro. Yo les quiero contar que seguramente ya en el día de ayer jueves y este día viernes 42 personas van a morir a consecuencia del consumo de tabaco. ¿En Chile? Porque diariamente en promedio en Chile 42 personas mueren a consecuencia del consumo de tabaco. 15.370 personas murieron el año 2009 a consecuencia del consumo del cigarrillo. Bueno, hay algunos datos, estos son datos duros, ¿no es verdad? Que uno dice, upa. Para hacernos un poco la idea, para magnificar. Claro. Tal vez es una barbaridad lo que va a preguntar, pero sabéis que yo conozco gente que nunca en su vida ha fumado, nunca en su vida ha probado un cigarro y se ha muerto de cáncer al pulmón. Sí. Entonces, la relación es tan exacta. Hay un estudio que dice que esta gente que muere diariamente es producto del cigarro, del consumo del cigarro. Sí, y ojo, Maca, porque las personas que no fuman, pero su entorno sí lo hace, fuman igual, el denominado fumador pasivo. El fumador pasivo. Es complejo. Fíjate que 600.000 personas mueren en el mundo y entran en la categoría de fumador pasivo. 600.000 personas, según la información que entrega la Organización Mundial de la Salud. Cifras oficiales. Vamos con algunos videos y que dice relación con qué es lo que tiene, supongamos que esto es un cigarrillo, qué es lo que tiene finalmente y cuáles son los daños que provoca el cigarrillo en el ser humano en concepto general. Pongan atención porque esto es realmente dramático. Vamos con el video. Desde el primer informe de la Dirección General de Salud Pública estadounidense en 1964, 29 informes han relacionado el tabaco con el cáncer, la cardiopatía y neumopatías crónicas como el enfisema o la bronquitis, así como infecciones que aumentan el riesgo de gripe o tuberculosis. Es el proceso de combustión lo que aumenta la toxicidad de las sustancias químicas de los cigarrillos. Al quemar cualquier materia orgánica como el tabaco, se generan determinadas sustancias que potencialmente dañan el ADN. Se las suele conocer como alquitrán. Dos de las principales clases de sustancias químicas cancerígenas son los hidrocarburos aromáticos policíclicos y las nitrosaminas. Ambas clases de fármacos pueden dañar el ADN de tal forma que altere el control del crecimiento celular. Cuando existe un crecimiento celular descontrolado, entonces se desarrolla el cáncer. En total, cuando un fumador se traga el humo, más de 4.000 sustancias químicas penetran en sus pulmones, entre ellas acetona, formaldehído, plaguicidas, metales pesados, arsénico, cadmio y cromo extraídos del suelo por la planta del tabaco. Es interesante porque cuando uno hace un desglose, ¿no es verdad?, se empieza a dar cuenta efectivamente lo que uno se está metiendo a su organismo. Tal vez si yo no dijera esto y les pongo un pucho y les digo, oye, ¿sabéis que el cigarro produce cáncer, en fin, te daña los pulmones por la combustión? Tú dirías, mira,
pues qué interesante. La verdad, porque como que sí, de algo pasa, me tengo que morir. Y pasa la información. Pero cuando tú empiezas a desglosar efectivamente lo que tiene ese cigarrillo y lo que provoca la combustión del momento en que tú lo prendes y le pegáis la primera aspirada al pucho, por Dios que cambia la percepción, ¿no es verdad? Y la cantidad de elementos tóxicos y cancerígenos que tiene un pucho. Perdona. Solo uno. Tú decías con respecto a la percepción, nosotros lo vimos en el zapping, se acercaban niños literalmente a decirle a la persona que estaba fumando que era otro adolescente, o sea, un niño de 6, 5 años versus uno de 12, y el personaje le pedía fuego al niñito más chico y el otro se lo negaba. Entonces, esa percepción, y al final es como diciéndole, oye, yo no te voy a dar fuego, no te lo voy a incentivar a tan temprana edad, pero, y el otro le pregunta, entonces, ¿por qué tú lo así? Pero da lo mismo, entonces, perdona, y el niño se va. Y al final tú quedas como, esto debe haber sido parte de una campaña, y prendí el otro pucho. Claro. Uno cuando ve las cifras que había mostrado Felipe y ahora ve un poco los químicos que tiene el cigarro, uno dice, es tan terrible, esto es tan malo, uno ve, pero no pasa nada. Como que todas estas como campañas, todas estas alaracas, todas estas marchas, al final no te lleva a nada. En minutos. Porque ni siquiera, porque sacaron a Marlboro Man de la tele, después prohibieron los puchos en las películas de cine, después prohibieron el pucho en las camisetas de fútbol, el pucho no veis carteles en ninguna parte. Entonces al final decís, bueno... Solo en minutos más me comprometo a explicarte exactamente lo que tú estás diciendo, porque es muy interesante, que tiene que ver con la asociación que hay de la publicidad respecto a las personas que fuman, ¿no es verdad? Claro. Que también ahí hay una gran habilidad de las empresas tabacaleras. Hablamos algo, dígame. Provocando el daño que provoca el cigarro, que está comprobado según estudios y todo. ¿Por qué no existe, así como existe la prohibición del alcohol, por ejemplo, que hoy día uno no puede manejar bajo el estado de ebriedad? El cigarro claramente no te hace ninguna cosa en la cabeza como para que tú no puedas manejar. Pero ¿por qué no hay prohibiciones más aún importantes? Porque podrían decir, claro, que no existan las tabacaleras, por ejemplo, porque la gente se muere diariamente. Porque tiene que ver con un tema de salud pública y por eso es que la autoridad dice, claro, y por eso la autoridad dice, bueno, hay que restringir aún más el consumo del cigarrillo en los lugares públicos. No hay otra manera, porque tú tampoco puedes prohibir algo, salvo que hubiese una revolución en la norma, ¿no es verdad? Y establecer, bueno, perdónenme, el tabaco, el alcoholismo es droga legalizada. Claro, obviamente. No deja de ser droga por el simple hecho que tú tengas la posibilidad de ir a comprarlo a la esquina, simplemente que eso es legal. Claro. Nada más. Pero eso es todo. Te mata igual. Ahora, el tema es la presión, el lobby, en fin, que está asociado. Yo creo que tiene que ver un poco como lo que decía hace rato, ¿no? De la cosa esta de ser prohibido, de la gente de lo que es prohibido, más querés. Yo creo que en la edad donde uno se inicia en todas estas cosas como para probar, siempre es en la adolescencia. En mi caso me pasó que a los 13 años probé mi primer cigarrillo por una cuestión de querer pertenecer a un grupo, de saber qué se sentía y de ser canchera, de estar en la onda, que si no fumabas estaba pero como genera adicción, que ese es el tema y complejo. es la onda que las empresas tabacaleras han metido en tu ADN y en el ADN de tu entorno respecto a si tú fumas, eres bacán, eres cool. Sos cool. No eres una persona que se está destruyendo. Y ahí está un poco también la gracia. A propósito, lo decía la Mariela, y lo hablábamos recién respecto a los daños. Pero veíamos el daño a la combustión, no veíamos exactamente los químicos. Y pongan atención porque hay uno que es letal, que provoca la adicción y, por cierto, la afección que no te la vuelves a sacar nunca más. Miren lo siguiente. La industria del tabaco a mediados de los 60 comenzó a añadirle amoníaco a las hojas de tabaco durante el procesado. Así conseguían aumentar el efecto desde la base. Con eso conseguían que la nicotina llegase al torrente sanguíneo rápidamente y su sabor era más intenso. Se llamaba purificar la base y fue un proceso imitado más tarde por los fabricantes de cocaína para preparar el crack de cocaína en los años 70 y Marlboro lo hizo con los cigarrillos. Come to where the flavor is. Come to Marlboro country. Si repasamos los documentos de muchas compañías como Reynolds, L'Oreal y otras, vemos que se preguntaban por qué Marlboro vendía tanto y comenzaron a cambiar el proceso de ingeniería y miraron hacia la química. Descubrieron que Philip Morris había añadido amoníaco y que la mayoría de los fabricantes de tabaco estaban añadiendo otras bases puras a su tabaco, haciendo un tabaco mucho más adictivo y aromático. Interesante porque una marca de cigarrillo asociado, por cierto, a una tabacalera tal vez la más importante de Estados Unidos y de las más importantes en el mundo, no tengo los números acá, pero me da la sensación que es así,
Bueno, por eso vendía tanto. Y yo me recuerdo la publicidad en mi época de niñez que decía Marlboro, el cigarrillo con mayor venta en el mundo. Claro. Ese era como su eslogan, decir, chuta. O sea, por lo tanto, el cigarro más rico, claro, el mejor cigarro, las pelotas, el que tenía más acetona y que te provocaba lo que ustedes acaban de ver y que, por cierto, después cigarrillos de esa misma tabacalera o de otras, cuando se percataron, comenzaron justamente a hacer lo mismo. Claro, Lucky Strike le salió la pelea con el floor and the flavor leave you. Exactamente. Go Lucky Strike. ¿No? La moto, todo canchero. Y además de lo que yo sé, algún dato muy menor, independiente de los agentes adictivos que tiene, el estado de fumarte un pucho, porque yo también fumé y fumé harto, es un estado contemplativo, porque tú te fumás y eso y entra, porque el cigarro lo que hace es bajar el grado de ansiedad. Claro. Pero en algún momento, si tú estás en este nivel, después lo baja, pero lo sube el doble. Claro. Y tú vas por el otro pucho para bajar un escalón más, pero para subir 2 más arriba. O sea, por donde lo miré es completamente adictivo, pero ¿sabes qué? Insisto, Felipe, no entiendo por qué, sabiendo que trae agentes que son contaminantes para el organismo, que producen muerte, que producen cáncer, que producen todo esto, ¿por qué no? Por último, que existiese tal vez, pero sin estos agentes, no sé cuál es el nombre específico, que son los que son realmente, porque, por ejemplo, el tabaco, si fuese tabaco natural, la gente que compra tabaco y se hace sus puchos, sus puros, no sé cómo se llama. Dicen que es más sano. Es más sano. Bueno, así comenzó. Pero que fuese legal, ilegal lo otro. Así es como comenzó la industria del tabaco. Comenzó como algo social, como algo no dañino. Claro. Y por cierto, las tabacaleras comenzaron lentamente a hacer una manipulación de esto. Y si uno ve en Chile y en otras partes del mundo, hay restricciones. Y las restricciones son fundamentalmente dos. De los espacios, por una parte, y a través de los impuestos, ¿no es verdad? Pero las tabacaleras, estamos hablando de una industria, ¿no es verdad?, que tiene muchas lucas y que mueve su influencia, su lobby, sus estudios de abogados justamente para, ok, súbanme los impuestos, ok, restrínjanme, pero yo sigo produciendo, yo sigo comercializando esto, ¿no es verdad? Y dicen, bueno, si las personas no me quieren comprar, que no me compren, ¿no es verdad? Entonces, tu inquietud a mí me parece del todo razonable, es súper razonable. Pero bueno, tú sabes, Maca, que los intereses económicos siempre son los que prevalecen y creo yo que va a prevalecer tanto tú más poderoso seas. Si es que efectivamente la industria del tabaco no tuviera tanta plata asociada, ni tuviera la influencia que tiene, en una de esas sería ilegal fumar. Perdona, deja disipar solamente una duda tuya. Da lo mismo que sea con hoja o que independientemente del cigarro que tú lo hagas, porque es la temperatura que mandas hacia tus pulmones. ¿Qué es el problema? ¿Cachai? Mandáis un calor demasiado intenso hacia adentro. No sería menos tóxico. Claro, es menos tóxico, pero a la vez es igual de dañino. Y adictivo, tal vez, Juanjo, a lo mejor podría ser dañino, pero no adictivo. A lo mejor. Yo pienso, porque aparte te necesitas, para hacerte un cigarro de tabaco tenés que hacer todo un proceso, armar el cigarro, el gasto de plata también. Tiene tiempo tal vez. Claro, o sea, por requiere eso. un tiempo que requeriría. Sí, ahora, obviamente. Ustedes saben que las tabacaleras escondieron durante muchísimo tiempo información respecto a los daños que provoca en el organismo humano el consumo de cigarrillo. Pongan atención con lo siguiente, porque aquí se revelan varios misterios. Hay constancia de que las grandes compañías tabacaleras conocían la relación entre el tabaco y la enfermedad y la encubrieron. Se disponía de esa información hace décadas, pero por la necesidad de mantener el producto en el mercado, se ocultó información a los americanos o se confundió dicha información. En 1994, Jeffrey Wigand, un ex ejecutivo de la tabacalera Brown & Williamson, comenzó a colaborar con la FDA para denunciar prácticas nocivas del sector que se habían estado ocultando al público. En 1994 mostré a la FDA toda la información sobre la ciencia del tabaco, la química del tabaco, la adicción a la nicotina. Los litigios comenzaron a caldearse y culminaron en 1998 con un acuerdo por el que las compañías tabacaleras debían pagar $206.000 millones durante un periodo de 25 años. La cantidad se destinaría a los estados como compensación por los costes sanitarios relacionados con el tabaco. 206.000 millones de dólares, ustedes comprenderán que es una cifra que por lo menos yo me pierdo. O sea, yo lo que te puedo decir que es mucha plata, digamos. 206 millones de dólares, por Dios, que es plata. Bueno, imagínense lo que significa entonces esta industria y lo que mueve, ¿verdad? Y que están dispuestos finalmente a decir, ok,
terminemos el juicio, terminemos esto, no sigamos discutiendo, ok, listo, ahí está la plata para que con esa plata los estados, a través de sus gobernadores, ¿no es verdad?, lo destinen para combatir las enfermedades asociadas al tabaquismo. Hoy en día se fiscaliza, hay un ente que va a las tabacaleras y fiscaliza los químicos que hay en los cigarros. Hay alguien que toma las cajetillas, se las muestra, ve, comprueba. Que no es escondido, fíjate que la información... Pero una cosa es que esté publicado y otra cosa es que haya un organismo que tome las muestras y compruebe que las muestras son así. Y en base a muestras decir, ok, vamos a empezar a bajar los niveles de tal, porque queremos bajar el consumo. ¿Qué pasa en esa discusión que es muy válida? Porque tú puedes instalar ese argumento. ¿Por qué no si no está, por qué no se ha hecho? En el caso del habano, por ejemplo, ¿es tan tóxico como el cigarrillo o no? No, claro, pero ok, hay una instancia de lobby que se ve en el Congreso, pero hay una instancia en que puede haber un grupo de químicos, una organización que toma las muestras y ellos dicen... Y dicen, mira, hoy en día estamos consumiendo 0,5 de nicotina, 0,4 de alquitrán, 0,3 de aluminio y de metales pesados. Si bajamos 2 puntos cada una de estas cosas, vamos a reducir el cáncer en un 35%. Pero ya mintieron una vez levantando la mano y jurando. ¿Alguien va a hacer eso? ¿Son capaces de seguir mintiendo? Gonzalo, con respecto a lo que vos decís, vos fíjate que los paquetes de cigarrillos vienen con las bocas esas podridas, no sé si vieron. Que los paquetitos vienen con las bocas que están con el cáncer. Hay un montón de información. La gente sabe que hace mal. Pero nosotros somos seres que nos hacemos mucho daño a los seres humanos. O sea, no solamente con el cigarrillo, con la marihuana, con la cocaína, con un montón de drogas, con lo que consumimos. Pero son muy autoflagelantes. Lo que estamos hablando hoy día a mí me da la sensación que tiene que ver con... es una droga igual lícita. Claro. Pero lo que dice Gonzalo, que a mí, que es lo que yo también me pregunto e insisto con el tema de que por qué alguien fiscalice. Que diga, o sea, claro, que se mueran, en vez de 10, que se mueran 5, bajemos a mitad. Es como el whisky, no sé, oye, con 40 grados se cura, perdón, con 40 grados se curan raja al tiro al segundo trago. Hagamos whisky de 88 y con... bueno, ok, llegamos todos a un acuerdo. Es que están fiscalizados, pero la gente los consume igual, no les importa. Yo no sé, pero ahí veíamos el video de esta persona que trabajó en una tabacalera, ¿no es verdad? Y él dice que entregó información a la FDA, que es el organismo justamente especializado en Estados Unidos que establece qué es químicamente asequible, esa información se filtra, Felipe. y qué no es químicamente asequible. Esa información se filtra, esa información Por cierto, que le llegó a la FDA, entonces, ese señor que trabaja ahí la filtra. La pregunta es, si él le entrega la información a la FDA y esto continúa... De hecho, está llamando en este minuto un representante real. Bueno, porque le interesó el tema tanto como a nosotros. Imagínate cómo trasciende el tema. Entonces, bueno, la pregunta es si es que la información la tiene la FDA, que es el organismo encargado de esto. Imagínate la respuesta que te puedo dar yo, Gonzalo. Porque él lo reconoce. Él le entrega la información a la FDA a través de un... toma un papel de informante. Es del año 91. Yo estoy hablando... 95, yo estoy hablando... Bueno, 17 años después. Por cierto, pero que cuando se entrega esa información, está el antecedente. Se presenta el antecedente, se da a conocer el antecedente, las tabacaleras reconocen que efectivamente el tabaco causa daño. No, pues porque llegan a litigio, llegan a juicio y se establece para parar esto 206 mil millones de dólares. Claro. Lo que demuestra otra vez que el daño puede ser 100%, 80% o 20%, pero si tenéis las lucas para parar esto... Pero hoy en día han cambiado las cosas, porque hoy en día se para el pueblo entero y te cortan la central hidroeléctrica, te cortan la de carbón. Hoy día la gente tiene posibilidades de reclamar y de tener esa grosería. Perdona, pero yo no vi que nacer primero con la conciencia de uno. Eso es lo que voy yo a la fábrica. Tenés que tener vos conciencia como ser humano. Exacto, perdón, pero yo no he visto nunca una manifestación ni masiva ni minoritaria en ninguna parte del mundo de fumadores alegando por la cantidad de acetona que tiene el pucho. Yo nunca lo he visto. Pero es que yo soy fumador y perdona que insista, pero con lo que dice Gonzalo, yo entiendo que, pero si de 5 acá, no, 6 cabemos acá, 3 no entendemos cómo no existe un ente que diga, oye, bajen esto, que está haciendo tanto daño en la población, no sé qué. Cómo a la gente en general en el mundo, el universo de personas que somos, nadie ha dicho, presentado algo frente a la OMS o frente a la DF, no sé qué cresta, y no pasa nada. O sea, no hay nadie que ni siquiera... Es que aparte me llama la atención que no exista ni siquiera motivación de reclamarlo. Hay billete para callar. También, pero aparte, ¿sabéis que yo lo que yo pienso es que también falta un poco de conciencia social, porque ¿de quién es la culpa? ¿Del chancho o el que le da de comer? Bueno, porque nosotros somos todos conscientes del daño que hace el cigarro. Lo comentábamos recién respecto al tema de la imagen que se proyecta cuando tú eres un fumador, ¿no es verdad? ¿Cuál es la imagen que se intenta proyectar y cuál es la pega
que han hecho las tabacaleras por muchísimas décadas, pongan atención porque seguramente lo que van a ver les va a hacer mucho sentido. Sensualidad, poder, muchas cosas. La industria tabaquera no solo produce cigarrillos, sino la imagen del fumador. Producen la imagen de que fumar es seguro, sexy e incluso arriesgado en el buen sentido, como el esquí acuático o la caída libre. Tenemos que reconocer que han hecho las campañas publicitarias de más éxito de la historia. Han conseguido convencer a cientos de millones de personas de que fumar está bien, de que es seguro y deseable, y de que es atractivo. Y van a seguir triunfando durante mucho tiempo. Interesante, ¿no? Porque de alguna manera te cuadra y yo creo que otra vez la pega de alguna manera se está haciendo. Insisto, en Chile se está discutiendo la idea de restringir aún más el consumo de tabaco y lo que por cierto se busca es eso, disminuir, no por disminuirlo, sino que por los daños que se asocian y las enfermedades, por cierto, que van asociadas al consumo del cigarrillo. Y claro, en un país como el nuestro no se quieren gastar recursos para combatir enfermedades que provocan el tabaquismo, sino que destinar tal vez esos recursos a otro tipo de enfermedades. Era la manera en cómo las tabacaleras nos manipulan para fumar más cigarrillos. Igual que con gusto que Lo que viene a la vuelta de comerciales y después de Así Somos es lo que estás esperando. Esto se llama Expedientes en la cartelera para el día de hoy. Te la presento a continuación. Vamos consiguiendo a John Cusack, actor norteamericano destacado en el género dramático. Películas como Con Air, Habitación 1408 y 2012. Colección privada Death Note, serie de animación japonesa, donde los dioses de la muerte determinan la muerte a través de las personas con un libro, el cual caerá en manos de un humano que distorsionará y escribirá la muerte que él quiere, que él determine. Y en Salfaterama, Bangkok Knockout, un grupo de jóvenes tailandeses que hacen un casting y para ser el protagonista tendrán que matarse entre ellos. Todo esto a la vuelta de comerciales y después de Somos, ¿dónde? El Expediente ese junto a Juan Andrés Alfate. Vamos y volvemos.